Bienvenidos a su espacio El Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar. Me gustaría que te suscribas, que activa la campanita para recibir más contenido. Comparte, deja tu fuerte like. Te leo en la cajita de comentarios, señores. Sin más preámbulo, empecemos. Señores, en el día de hoy vamos a hacer un análisis de los Ángel PC. Vamos a hablar de los mismos, de muchas de sus inicios. El tema se va a llamar ¿Han cumplido los Ángel PC hasta el día de hoy con lo establecido, o sea, por la comunidad gamer? ¿Han podido llenar el vacío de lo que buscan los jugadores? ¿O aún falta por pulir en este mundo? Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son los Ángel PC hasta ahora y cómo, si esto han podido llenar el vacío o han podido llenar las expectativas de los jugadores. Tenemos en la primera etapa de Ángel PC, tenemos consolas como GP The Win, Aya Neo, One X Player. Luego tenemos la segunda etapa de Ángel PC, que viene Steam, que viene a revolucionar. Luego tuvimos a Aokazoe, que se me cruza el nombre. Después tuvimos nuevamente GP The Win, Aya Neo, con otros modelos nuevos en lo que se considera la segunda etapa de consolas. Luego tuvimos a Lenovo, tuvimos a Asus. Luego tenemos la tercera etapa de Ángel PC. Tenemos consolas como MC Cloud. Tenemos por último la consola de Tencent. Pero esta consola no voy a dar muchos detalles porque no tenemos nada oficial hasta el momento. No tenemos nada a mano para hablar de esta consola, para dar las especificaciones, ya que no se han dado detalles. La gente de Tencent no han dado detalles oficiales. Entonces vamos a comenzar. Por ejemplo, en la primera etapa tuvimos las consolas que mencioné al inicio, que fue en One X Player, GP The Win y Aya Neo. Ahora, ¿qué pasaba con estas consolas? Estas consolas llenaban lo que era, te daban la facilidad de jugar en modo portátil, llenaban lo que era el vacío que no pudo llenar la Nintendo Switch porque podía jugar juegos más demandantes, a mejor rendimiento, pero habían dos temas: batería y precio. O sea, conforme a su rendimiento entre estabilidad y batería, no ofrecía lo que buscaban los jugadores, ya que el tiempo era muy, muy corto entre batería y juego. O sea, los títulos, muchos eran muy demandantes, entonces no podía llenar, o sea, en cuanto a lo que era el rendimiento y la batería, esta se drenaba demasiado rápido, aparte de que tenías que pagar más de $1000 por un Ángel PC de eso. Luego tuvimos GP The Win, que también llenaba, o sea, que venía con la misma temática, te ofrecía un Ángel PC de alta potencia, pero no podía cumplir con lo establecido porque el precio era muy elevado, pasaba de los $1000, la batería se drenaba rápido. Luego viene One X Player, que tenía su consola, la primera, que venía con un estándar de 8 pulgadas. Una consola muy atractiva, muy cómoda hasta el momento, de fabricantes no muy famosos, de fabricantes desconocidos. Pero también se quedaba corto entre rendimiento, entre batería y precio. Luego tuvimos la segunda etapa, viene Steam, la consola de Valve, que trataba de cumplir, de hacer un rejuego entre estabilidad, batería y precio, pero solamente podía llenar lo que era calidad-precio, porque en cuanto a potencia, a rendimiento, claro, no era que no cumplía para la consola del momento, era una consola que se desempeñaba muy bien, pero había muchos títulos que, o sea, vamos a decir pocos, porque no en ese tiempo no era como ahora, que han surgido títulos más demandantes. Incluso en la Asus ROG Ally, que es la consola hasta el momento, podría decir la más potente en los Ángel PC hasta el momento, hay títulos que van a 30 FPS a 30 fotogramas por segundo. Ahora bien, imagínate en Steam, por más configuraciones que hagas, no pasa de los 15 TDP. O sea, una consola que fue diseñada para jugar a TDP bajos no te ofrece un rendimiento muy, 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 muy superior a estas consolas antes mencionadas y la que voy a mencionar a continuación.
Entonces, ¿qué pasaba con Steam? Que simplemente llenó las expectativas en lo cuanto a lo que tenía que ver el precio. El precio y la calidad, o sea, una consola que estaba por debajo de los $700, a diferencia de las primeras que mencioné, que tenían un precio de que elevado a los $1000. O sea, con ese dinero te compraba una Nintendo Switch OLED, que era la del momento, la versión premium, compraba un Steam y te sobraba dinero. O si querías, te compraba una consola de sobremesa o te compraba una Nintendo Switch como consola secundaria. Viceversa, como tú querías. Luego tenemos la consola de Asus. Tenemos la Asus ROG Ally, que se mostró, me acuerdo, si no más recuerdo, en un día de los inocentes, algo así. Y pues todos pensaron que fue una broma. Nadie esperaba de que Asus se iba a incluir, o sea, iba a meterse en el mundo de las portátiles. Pero vemos que cada vez este mundo viene con más seriedad, ha cobrado mucha importancia. O sea, no sé cómo Sony no tuvo esa visión, pero ya eso hablaremos ya al final o en otro tema. Entonces Asus, la primera Asus, trataba de hacer un cambio, una innovación y tratar de convencer a mucho público, muchos usuarios de que podrían pasarse a su consola y que te ofrecía el mejor producto. Pero había dos asteriscos con esta consola, que era el calentamiento. O sea, las primeras versiones vinieron con un error de fábrica de que se calentaban mucho. Por ejemplo, en la parte inferior. Entonces, esto provocaba que las memorias USB, el puerto, se quemasen. O sea, las mismas se dañaban de inmediato cuando jugaba por encima de los 720p. Cuando tú jugabas por encima de los 720 a 60 frames, entonces esta PC, o sea, este Ángel PC tenía este tipo de inconveniente. Entonces, ¿qué pasaban con todas las memorias? La quemaban. Entonces la Asus reconoció de que fue un error de fábrica. Entonces lanzó otras revisiones corrigiendo ese error. Pero había otro asterisco, la batería. En muchos títulos demandantes, cuando hacía buenas configuraciones, incluso hay muchos videos en YouTube para que tengas una mejor configuración, pero aún así, con una buena configuración, también la batería se drenaba. Claro, se drenaba poco, pero el tiempo de entre batería y rendimiento era muy corto. Entonces vino con una revisión llamada la Asus Ally X, que esta revisión suponía una consola más premium, mejor, con el doble de batería, corrigiéndose el primer problema de su antecesora, o sea, que tenía el problema de batería, pero aún así tenía el talón de Aquiles del precio. Entonces los jugadores al parecer no andan buscando una consola muy cara. Entonces venimos en este caso con la consola que utiliza la consola de Intel, por decirlo así, la MSI Cloud. Que esta es una consola que venía a competir con todas las anteriores que mencioné, pero en cuanto a rendimiento, las primeras pruebas que se hicieron eran muy bajo. Es la primera consola que que montaba un chip de Intel. Entonces, ese era uno de los principales problemas de esta consola. Su rendimiento, también la batería y el precio fue bastante elevado, aunque el día de hoy tú la puedes conseguir en menos de $600, debido a esta falla que mencioné anterior. Ahora bien, luego tenemos en la tercera etapa, como dije anterior, tenemos la consola de Tencent, que es una consola que se mostró hace unos meses atrás, que va a ser la consola más grande hasta el momento, con la pantalla más grande, que tiene 11 pulgadas, entre otras características. Va a tener juego 3D, pero como te digo, no puedo dar unas especificaciones técnicas de esta consola porque todavía no hay nada oficial. Entonces, en conclusión, los Ángel PC, ¿consideras que han llenado el vacío de los jugadores o tú entiendes que todavía falta pulir este mundo? O sea, los Ángel PC faltan ajustarse en algunas cosas o las que están cumpliendo. O sea, las PC, los Ángel PC que se encuentran hoy en día están estables o sientes que todavía falta pulir algo. Cualquier inquietud me gustaría que me lo deje en la caja de comentarios. Bendiciones. Hasta la próxima.